Cada persona, al menos una vez en la vida, se enfrenta a la pérdida de un ser querido. En esos momentos parece que todo el mundo de repente se detiene y la vida pierde sus colores y su sentido anterior. El dolor de la pérdida genera una infinidad de preguntas y una de las más angustiosas suena más o menos así. Aquel que se fue a otro mundo todavía se acuerda de mí. ¿Me echa de menos tanto como yo a él? Estas preguntas preocupan especialmente a quienes han perdido a un cónyuge, a un padre o a un amigo tras largos años de convivencia. Los adultos que ya han recorrido la mitad del camino de la vida frecuentemente se preguntan cuán profundas y duraderas permanecen las conexiones espirituales. Elizabeth, de 57 años, de una pequeña ciudad del estado de Illinois, perdió recientemente a su esposo Michael, con quien vivió más de 30 años. Todas las mañanas despierta en una casa vacía y lo primero que se pregunta es si Michael la recuerda, si la observa desde el otro mundo. Ese sentimiento no le da paz, haciéndola buscar aunque sea las señales más pequeñas de que la conexión espiritual entre ellos no se ha roto. Estos pensamientos son familiares para millones de personas que han pasado por un dolor semejante. No es ni un poco más fácil para Richard, un hombre de 63 años de Ohio que perdió a su madre hace algunos meses. Ella partió a los 85 años, después de una vida larga y plena. A pesar de ser ya adulto, la pérdida de su madre llenó su vida de un vacío doloroso. Richard confiesa que cada vez que entra en la antigua casa de ella y mira las fotografías de la familia, se pregunta si su madre todavía está cerca y si ella lo recuerda con la misma ternura con que él la recuerda. Cualquiera que haya pasado por una pérdida intenta encontrar consuelo creyendo que el ser querido permanece a su lado, incluso después de que físicamente ya no está presente. Las personas quieren creer que aún son recordadas, amadas y protegidas, incluso desde el otro lado de la existencia. Esa creencia les da fuerzas para seguir adelante, aceptar la pérdida y encontrar sentido en una nueva etapa de la vida. Muchos notan que, tras la partida de sus seres amados, comienzan a prestar más atención a las pequeñas cosas, olores, sonidos, sueños que antes parecían insignificantes. Y todo eso es percibido como una señal de quienes se fueron. Estoy aquí, te recuerdo, aún te amo. En el fondo de sus almas, muchos de nosotros sabemos que el amor es más fuerte que la muerte, pero cada vez intentamos convencernos de ello nuevamente, sintiendo la presencia invisible de la persona amada a nuestro lado. Entonces, la cuestión principal se vuelve casi palpable. El fallecido se acuerda de nosotros tan claramente como nosotros lo recordamos. La cuestión de si el ser querido nos recuerda después de la muerte siempre ha sido una de las más profundas e importantes para la humanidad. A lo largo de los siglos, cada uno que pierde a un familiar se esfuerza por saber si esa conexión persiste, si el alma del fallecido siente nuestras emociones, nuestros sufrimientos y el amor que no deja de existir. Estos pensamientos se vuelven especialmente persistentes por la noche, cuando la persona se encuentra sola consigo misma. Dorothy, de 60 años, de Tennessee, frecuentemente reflexiona sobre si la conexión emocional y espiritual con su padre, que falleció hace 5 años, aún se mantiene. Él era para ella no solo un padre, sino un verdadero amigo y consejero en los momentos difíciles de la vida. Dorothy recuerda sus consejos y su sonrisa gentil, intentando imaginar cómo su padre la observa desde arriba. Y entonces su corazón pregunta repetidamente: «Papá, ¿te acuerdas de mí? ¿Ves todo lo que pasa en mi vida?». No menos angustiosas son las preguntas que se hace William, de 72 años, de Arizona. Su amada esposa, con quien vivió casi 45 años felices, falleció hace poco más de un año. William aún siente su presencia en casa, donde cada detalle le recuerda a ella.
En esos momentos, él frecuentemente le habla en voz alta, haciendo la pregunta cuya respuesta desea desesperadamente escuchar. ¿Todavía estás conmigo, querida? ¿Sientes cuánto te amo y cuánto te extraño? Estas preguntas son naturales para cualquier persona que enfrenta la pérdida de un ser querido. La pérdida siempre viene acompañada por la búsqueda de certeza de que nuestros sentimientos son recíprocos, que aquel que dejó este mundo nos recuerda y nos ama tanto como nosotros seguimos recordándolo y amándolo. Esto es especialmente importante para personas mayores de 50 años, que pasaron muchos años con aquellos que perdieron y para quienes esas conexiones son parte integral de sus vidas e identidades. Los que estudian experiencias espirituales de personas afirman que esas preguntas no surgen de la nada. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas han sentido la presencia invisible de sus seres queridos que partieron, convenciéndose de que la memoria y el amor continúan existiendo incluso después de la muerte física. La creencia de que los fallecidos nos ven y nos recuerdan ayuda a lidiar con la pérdida, a reconciliarse con la ausencia y a mantener el equilibrio interno. Por lo tanto, la cuestión central que cada uno se hace al enfrentar una pérdida no es solo natural, sino profundamente humana. Aquel que partió se acuerda de nosotros y nos observa desde el otro lado de la eternidad. Las personas que han sufrido pérdidas frecuentemente notan señales que interpretan como recordatorios de que sus seres queridos fallecidos aún están a su lado. Estas señales pueden ser variadas y a veces tan inusuales que incluso hacen reflexionar a los escépticos sobre lo sobrenatural. Karen, de 68 años, de Minnesota, perdió a su esposo con quien vivió casi 40 años. Los primeros meses después de su partida fueron especialmente difíciles. Pero una mañana, cuando Karen estaba sentada sola en la cocina, sumida en la tristeza, un vibrante cardenal rojo apareció inesperadamente en la ventana. Esa era el ave favorita de su esposo Stephen, quien siempre decía que estos pájaros traen suerte. El cardenal miró fijamente a Karen a través de la ventana antes de volar. Desde entonces, el pájaro ha vuelto varias veces, siempre apareciendo en momentos de tristeza y nostalgia. Karen lo interpretó como una señal de que Stephen aún la ama y la observa con amor. Una historia similar es contada por Robert, de 62 años, de Florida. Después de la muerte de su madre, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en casa. Él escuchó repetidamente la voz de su madre llamando su nombre. Robert está convencido de que no era solo producto de la imaginación, pues la voz de su madre sonaba clara y nítida. A veces sentía como si alguien le tocara suavemente el hombro. Así era como su madre siempre lo consolaba en los momentos difíciles. Estas señales pueden manifestarse no solo en forma de sonidos o toques. Por ejemplo, Laura, de 55 años, de Pensilvania, percibe constantemente un ligero olor a puros que su difunto padre solía fumar. El olor aparece de repente y desaparece con la misma rapidez, como si le recordara que su padre está cerca, apoyándola y recordando todo lo que ocurrió entre ellos en vida. 2. Especialistas en experiencias espirituales afirman que los seres queridos fallecidos realmente pueden usar estos gestos simbólicos para recordarse a sí mismos y mostrar que la conexión entre las almas se mantiene incluso después de la muerte. Estos momentos ayudan a las personas a percibir que su amor y recuerdos de sus seres queridos no viven solo en sus corazones, sino que también tienen una fuerza especial que puede atravesar las fronteras de dos mundos. Estas señales no son meras coincidencias, sino recordatorios vívidos de que las almas que partieron no olvidan a sus seres queridos, permanecen fieles y continúan amándolos con la misma intensidad que cuando estaban vivos. Las personas mayores se preguntan si los seres queridos fallecidos pueden verlos y seguir lo que ocurre en sus vidas. Es posible que las almas que dejaron este mundo
puedan observar eventos importantes, alegrarse con nosotros o lamentarse en los momentos difíciles. La experiencia de muchas personas afirma que eso es posible. Margaret, de 63 años, de California, cuenta que en el cumpleaños de su difunto esposo George, durante una celebración familiar, sintió su presencia de manera especialmente clara. En el momento en que la familia se reunió en la mesa, de repente comenzó a sonar su canción favorita en la radio, la misma con la que bailaron en su boda muchos años atrás. Margaret estaba convencida de que no era una mera coincidencia, sino una señal de que George la observaba y compartía con ella y los hijos ese momento importante. Un caso similar ocurrió con Henry, un hombre de 70 años de Nueva York. El día de la graduación de su nieta, notó un rayo de sol inusualmente brillante, iluminando su rostro durante la ceremonia. Eso le recordó a su difunta esposa Anne, que siempre decía que la luz del sol era un símbolo de felicidad y apoyo. Henry sintió que su esposa los observaba desde arriba y se sentía orgullosa de los logros de su querida nieta. Historias similares sugieren que los seres queridos realmente continúan observándonos, aunque de manera invisible. Comparten nuestras alegrías, se preocupan por nuestros logros y permanecen emocionalmente involucrados en los eventos de la vida familiar. Esto nos ayuda a entender que la conexión no se pierde con su partida física y que las almas de nuestros seres queridos pueden sentir y ver mucho más de lo que podemos imaginar. Estos pequeños pero sorprendentes eventos ayudan a cada uno de nosotros a mantener la fe en la eternidad del amor y a recordar que las personas queridas siempre permanecen a nuestro lado, viéndonos y sintiéndonos. El amor no desaparece con la partida de un ser querido. Ese sentimiento permanece y continúa viviendo, calentando el corazón de quien queda. Muchas personas mayores de 50 años que han perdido a sus seres queridos cuentan que sienten una fuerte conexión emocional con las almas de aquellos que ya no están en esta tierra. No se trata solo de recuerdos, es una sensación de contacto vivo y apoyo. Alice, de 58 años, de Michigan, perdió a su esposo Mark hace 3 años. Desde entonces, en los momentos difíciles, frecuentemente siente una inexplicable tranquilidad y calor, como si alguien la estuviera abrazando suavemente y susurrándole palabras de consuelo. Alice está segura de que es Mark quien continúa apoyándola, tal como lo hacía en vida. Es en esos momentos cuando su corazón se llena de confianza, de que el amor y la conexión espiritual entre ellos aún son fuertes y están vivos. Algo similar es conocido por David, de 65 años, de Texas, que perdió a su hermano menor Samuel. Él admite que, en momentos significativos de la vida, siente claramente la presencia de su hermano. A veces, eso se manifiesta como un leve toque en su hombro, a veces como una sensación interna de tranquilidad y fuerza, como si su hermano estuviera invisiblemente a su lado y le dijera: «Lo lograrás, siempre estaré aquí». David afirma que la conexión emocional con los seres queridos permanece incluso después de su partida. El amor, la amistad y el vínculo profundo no desaparecen sin dejar huellas. Existe un nivel diferente, invisible. Por eso las personas mayores de años, que vivieron años con sus seres queridos y pasaron por muchos desafíos, consiguen sentir esta conexión invisible de forma más aguda. Las almas de sus seres queridos continúan preocupándose por nosotros, amándonos y cuidándonos, lo que significa que no estamos solos, incluso cuando parece que no hay nadie cerca. A veces, aquellos que sufren una pérdida sienten que los seres queridos fallecidos no les envían ninguna señal, no sienten ningún consuelo, ni reciben respuestas a sus numerosas preguntas. En esos momentos surge la duda: ¿será que el ser querido dejó de recordarme? Frank, de 59 años, de Carolina del Norte, después de la muerte de su esposa Laura, no conseguía entender por qué ella no se manifestaba.
Esperaba al menos una señal mínima, sueños, sonidos, aromas, pero no ocurría nada. Con el tiempo, Frank comenzó a pensar que posiblemente Laura había dejado de recordarlo o de la vida feliz que vivieron juntos. Pero después comprendió que la ausencia de señales claras no significaba la ausencia de memoria o amor. A veces las almas no interfieren en nuestras vidas de forma intencional, para darnos la oportunidad de lidiar más fácilmente con la pérdida y aceptar la nueva realidad. Una experiencia similar fue vivida por Nancy, una mujer de 66 años de Wisconsin. Ella aguardaba ansiosamente mensajes de su hijo Andrew, que falleció en un accidente. Al principio, la atormentaba la idea de que su hijo quizás no quisiera ponerse en contacto con ella. Solo muchos meses después, Nancy comprendió que Andrew no aparecía en sus sueños ni daba señales claras porque sabía que cualquier recuerdo podría aumentar su dolor. Desde que ella se reconcilió con eso, su alma encontró paz y confianza en que su hijo siempre la recordará y la ama, solo que ahora está en un estado diferente, libre de las preocupaciones terrenales. Los especialistas confirman que la ausencia de señales de los seres queridos fallecidos no es una señal de olvido, sino al contrario, generalmente significa un profundo cuidado por aquellos que quedaron. Las almas nos dan espacio para sanar y aceptar, observando desde lejos y continuando guardando su amor y memoria por nosotros. Las personas mayores que enfrentan la pérdida de seres queridos frecuentemente se preguntan cómo sentir y fortalecer la conexión con aquellos que dejaron este mundo. A pesar de que los seres queridos fallecidos estén más allá de nuestra percepción, existen maneras simples de sentir su cercanía y mantener viva su memoria. Catherine, de 63 años del estado de Virginia, cuenta que la ayuda llegó a través de la escritura en un diario. Tras la pérdida de su hermana Julia, comenzó a anotar sus pensamientos, recuerdos y mensajes para ella todas las mañanas. Pronto, Catherine notó que después de estas anotaciones se sentía más tranquila y confiada, como si su hermana la estuviera apoyando invisiblemente y escuchando cada palabra. Ese diario se convirtió no solo en una forma de lidiar con la pérdida, sino en un verdadero puente entre dos almas cuya conexión no fue rota incluso después de la muerte. Otro método común es la creación de rituales personales de memoria. Harold, de 70 años de Georgia, enciende las velas favoritas de su fallecida esposa Mary y prepara sus platos preferidos todos los años en su cumpleaños. En esos momentos siente un calor especial y la confianza de que Mary está cerca y observa cuánto él preserva su memoria. Estas simples acciones ayudan a Harold a sentir la presencia de su esposa, recordándole que la cercanía espiritual no termina con su partida física. Anna, de 57 años de Colorado, encontró consuelo al visitar frecuentemente los lugares que solía frecuentar con su madre. Caminatas por el parque donde solían sentarse y conversar le traen una sensación de paz y un contacto profundo con su madre que ya no está. Anna está convencida de que en tales momentos su madre está a su lado y continúa apoyándola. Los especialistas también recomiendan escribir cartas a los seres queridos que partieron hacia otro mundo. Estas cartas no necesitan ser enviadas. Basta con expresar en ellas todo lo que quedó sin decir. Paul, de 60 años de Oregón, tras la muerte de su hermano Edward, comenzó a escribirle cartas contando sobre su vida cotidiana y sus pensamientos. Paul comparte que después de cada una de esas cartas siente que su hermano lo escucha, lo comprende y continúa apoyándolo, incluso en un nivel espiritual. Todas estas maneras simples ayudan a las personas mayores a sentir una conexión viva con aquellos que se han ido, recordando que los seres queridos no desaparecen sin dejar rastro, sino que continúan a nuestro lado, trayendo amor, calor y cuidado.
Las almas de aquellos que amamos están siempre cerca. Solo necesitamos aprender a escucharlos y sentirlos. El amor que nos unía a los seres queridos en vida no desaparece con su partida, sigue viviendo, nutriendo nuestros corazones y dándonos fuerzas para seguir adelante. Es esa comprensión la que ayuda a muchas personas mayores de 50 años a lidiar con la pérdida y mantener la confianza de que sus seres queridos los recuerdan y los aman desde el otro lado de la eternidad. Carol, de 63 años, de Arkansas, dice que tras la muerte de su esposo John, con quien vivió 35 años felices, sintió que la vida se había detenido. Pero con el tiempo comenzó a notar muchas pequeñas señales de su presencia, su música favorita, recuerdos repentinos o incluso encuentros accidentales con personas que la hacían pensar en John. Eso fortaleció su confianza de que su conexión no desapareció y que el amor de John sigue vivo en su corazón, ayudándola a superar el dolor y la soledad. Es importante recordar que los seres queridos fallecidos no desean que suframos ni que estemos tristes. Ellos, al contrario, quieren vernos felices y en paz. William, de 70 años, de Massachusetts, que perdió a su esposa Sandra, cuenta que una vez en un sueño escuchó claramente sus palabras: «Vive y sé feliz, yo siempre estaré cerca». Después de eso, fue capaz de dejar de lado el sentimiento de culpa y pesar, entendiendo que Sandra deseaba que él siguiera viviendo y siendo feliz. Las historias de estas personas nos muestran que la pérdida de un ser querido no es el fin de la relación, sino solo una transición hacia una nueva forma de comunicación. Nuestros seres que se han ido nos ven, nos recuerdan y continúan preocupándose por nosotros. Esta creencia puede curar el dolor del alma y devolver la esperanza, incluso a aquellos que pensaban que la luz se había apagado para siempre. Cada persona que sufrió una pérdida debe recordar: nuestros seres queridos no nos olvidan, su amor no desaparece, sino que continúa viviendo en nuestros corazones, ofreciendo consuelo y apoyo. Tal vez no siempre percibamos su presencia tan claramente como quisiéramos, pero ellos están siempre invisiblemente cerca, observándonos y alegrándose con nuestras victorias. Lo principal es mantener la fe de que el amor verdadero es más fuerte que la muerte y nunca desaparece completamente. Mientras los recuerdos vivan, mientras nuestros corazones latan, la conexión con los seres queridos que se fueron continuará existiendo. Que este pensamiento te consuele en los momentos difíciles, recordando que nunca estamos completamente solos. Las almas queridas están siempre cerca, nos recuerdan, nos aman y continúan apoyándonos a lo largo de la vida. Gracias por ver este video hasta el final. Si te pareció interesante y útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevos episodios. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste la presencia de tus seres queridos después de su partida. Tus historias y pensamientos son importantes para nosotros y para otros espectadores. Hasta la próxima, en los próximos videos. Cuídate.